Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud. Enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos del dolor de espalda, un tema muy común, pero el cual requiere un seguimiento muy riguroso para determinar su causa y el tratamiento más efectivo. El dolor de espalda es un tema muy recurrente en cuanto a consulta. Es por eso que nuestros especialistas de la FCB hoy nos contarán todo sobre esta afección, los tipos, las causas y cómo podemos mejorar la postura. Acompáñanos en nuestro capítulo de hoy. El dolor de espalda suele presentarse dependiendo de la zona en que se ve afectada. Recuerde que la espalda empieza en donde termina el cuello y en donde empieza la parte glútea. El dolor más frecuente es en la zona baja de la espalda, la que llamamos la zona lumbar. Característicamente la persona se va a quejar de un dolor en la zona más baja de la espalda, que puede ser a un lado o a los dos lados. Cuando usted tenga esa sensación, puede considerarlo un dolor de espalda y es la razón para consultar. Bueno, las enfermedades de la columna las podemos dividir en varias líneas. Unas son las líneas congénitas, personas que nacen con defectos de la forma de la columna y que en el tiempo pueden progresar, como las escoliosis. Tenemos enfermedades degenerativas que con el paso del tiempo se van dañando los discos, que son amortiguadores, y también se van dañando las articulaciones, que son las facetas en las vértebras, y esto lleva a un deterioro funcional y dolor. Y tenemos las lesiones que van relacionadas con los procesos o con las estructuras alrededor de la columna, que son los problemas musculares, que lo vemos mucho en deportistas, y también temas de postura que podrían llevar también a dolor. Para diferenciar si el dolor de espalda es de origen muscular u óseo o si es un dolor derivado de los órganos internos, hay algunos signos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, cuando es un dolor muscular y yo tomo una buena posición, me acuesto de medio lado, doblo las piernas, yo noto que el dolor disminuye. En cambio, cuando es un dolor interno, cuando es el riñón, cuando es el útero, es un dolor constante, permanente, persistente, que no depende mucho de la posición. Lo otro importante es que cuando hay un órgano interno afectado, yo encuentro otros síntomas asociados. Si es, por ejemplo, los riñones, entonces voy a poder notar cosas en la orina. Si eso es en el útero, pues voy a tener síntomas de pronto con las relaciones sexuales. Hay una cantidad de síntomas que me pueden orientar hacia uno u otro lado. El dolor de espalda es producido en la población el 10% por un problema específico, por ejemplo, por tumores, por fracturas, por daños a nivel de los discos intervertebrales, por atrapamientos nerviosos, por la famosa ciática. Entonces, este porcentaje de la población debe asistir a medicina especializada para que les ordenen exámenes y poder tratarlo. El 90% de la población, que es el restante, todos nosotros, es producido por, primero, alteraciones en la movilidad. ¿Qué lo produce? El sedentarismo. Cada vez caminamos menos, usamos más ascensores, hacemos menos ejercicio. El segundo es mantenerse mucho tiempo en una sola posición. Por ejemplo, los que trabajan en casa, los administrativos, es el factor muscular. Se produce, como su nombre lo dice, por debilidad de la musculatura del core, musculatura abdominal, la musculatura lumbar, la musculatura glútea, y por la presencia de espasmos musculares. ¿Qué son los espasmos? Son esos nudos que se nos forman, sobre todo en la región cervical, en la región lumbar, y esos nudos están llenos de ácido láctico, y hasta que ese ácido láctico no se remueva ese músculo, el dolor no disminuye. Y en tercer lugar, el estrés. Entonces, cuando no sabemos manejar las situaciones estresantes de día a día, se produce el dolor lumbar. Dentro de los dolores de espalda, ¿sí?, un 85% de esos dolores son de características estructurales, ¿sí? O sea, características que tienen que ver con la parte de la columna, bien sean músculos, discos, huesos. Cuando el dolor proviene de otro lugar, o llamamos dolor referido, ¿sí? Cuando hay alteraciones del dolor, pero sumado a eso, digamos, en una pancreatitis hay dolor, pero hay vómito. En un aneurisma aórtico hay dolor, el dolor es constante, pero va sumado otra serie de síntomas. Inclusive el corazón puede generar dolor a nivel de la espalda. Entonces, es el dolor asociado a otro síntoma diferente a solo la sensación del dolor. Para el dolor de espalda hay múltiples tratamientos, unos que son para poder como aliviar o mitigar el dolor, ¿sí? Como calor, como el frío, como la electroterapia, ¿sí? Acupuntura, y otros
como tipo terapia física, ¿sí? Y ya otros tipos de tratamientos un poco más invasivos. Bueno, inicialmente la idea es solo poder evidenciar cuál es la causa del dolor y después, dependiendo de eso, van a haber no terapéuticos y quirúrgicos. ¿Qué determina la cirugía? Que haya alteraciones a nivel nerviosa o que hayan momentos súbitos donde hay alteración de la fuerza o de la sensibilidad. De resto, son alteraciones más bien mecánicas y bueno, otras causas. Bueno, los criterios para un paciente ser llevado a cirugía, primero, categorizar el grado de la lesión que tiene. Cuando ya han fallado todas las medidas conservadoras, pues sin duda el paciente debe ser llevado a cirugía si no mejora su dolor o si tiene signos de alarma como pérdida, digamos, del tono muscular, signos neurológicos o un dolor exacerbado. En estos casos, el paciente pues se le lleva a unas recomendaciones para que llegue lo más óptimo y el resultado sea el mejor. Estas condiciones son tener un peso ideal, tener un fortalecimiento previo y la musculatura paraespinal o alrededor de la columna. Como vimos, el dolor de espalda tiene múltiples causas. Identificarlas a tiempo es clave y más si el dolor persiste en el tiempo. En el día de hoy conoceremos el testimonio de una paciente de 22 años a quien le diagnosticaron escoliosis, una enfermedad que también se da en la espalda. Pero antes hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Complementa el cuidado de tu salud con el servicio de medicina integrativa FCB, una opción alternativa e integral para el tratamiento de enfermedades como migrañas, dolores articulares, obesidad y sobrepeso, ansiedad, entre otras. Contamos con un calificado equipo de especialistas en diversas áreas médicas que te ayudarán a manejar y mejorar los síntomas a través de terapias como acupuntura, terapia neural, homeopatía, sueroterapia, vitamina C, nutrición personalizada e integral, mindfulness, meditación. Contáctanos y agenda tu cita. Somos la mejor opción para mejorar tu calidad de vida y tu salud. ¿Sabías que en Santander tenemos un complejo médico de talla mundial? Desde el 2016, el Hospital Internacional de Colombia, HIC, abrió sus puertas para brindar una atención cercana e integral a sus pacientes y acompañantes. Ubicado en medio de un entorno natural, el HIC cuenta con una capacidad instalada de más de 200 camas hospitalarias, cómodas instalaciones y un equipo multidisciplinario de profesionales. Ven y vive la mejor experiencia en el cuidado de tu salud. Gracias por continuar conectados en Cuidamos Vidas. Al Hospital Internacional de Colombia llegó una paciente para ser tratada por escoliosis, una deformidad en la columna que consigo puede traer alteraciones físicas. Pero antes conozcamos más sobre qué trata esta desviación. La escoliosis, que es una de las causas frecuentes de deformidades en niños, pasan desapercibidas en algunas ocasiones porque los padres de familia o incluso algunos cuidadores ven o no ven con frecuencia alteraciones físicas claras en el momento del baño o en el momento de vestir al menor de edad. Estas deformidades, afortunadamente, la velocidad con la que se deforma o se aumenta no son tan altas frecuentemente, pero algunas deformidades, como deformidades congénitas, donde se altera la morfología de la columna, puede generar un crecimiento más rápido. En el momento que usted tenga un niño o una persona menor de edad con dolores recurrentes, con dolores frecuentes después del ejercicio o al final del día, después de una actividad escolar prolongada, lo ideal es descartar que no tenga una patología de base, que no tenga una deformidad. La escoliosis se puede presentar en niños desde los meses de edad hasta incluso por encima de los mayores de edad. Frecuentemente son escoliosis de origen idiopático, son escoliosis que se presentan más en mujeres que en hombres, se presentan más en edades comprendidas cuando empiezan a tener su desarrollo hormonal las mujeres, más o menos entre los 7 años hasta los 14 años, es la mayor cantidad de pacientes que hacen parte de este grupo poblacional. Y el estudio panorámico de las radiografías que se deben tomar son imágenes que comprenden desde la
cabeza hasta la pelvis para poder cuantificar las curvas y mirar en qué momento son curvas que son necesarias observar en el tiempo o definitivamente son curvas que hay que tener un manejo un poco más inclusivo, puede ser un manejo con ortesis o incluso un manejo quirúrgico a futuro. Hoy nuestra paciente Juliet Flores quiso compartir con ustedes su testimonio, cómo era su vida antes y cómo es después de esta cirugía. Quédense atentos con nosotros aquí en Cuidamos Vidas. Después de que terminé el embarazo tomé la decisión de operarme, porque ya el dolor era muchísimo. Además los médicos que yo había pasado me habían dicho que si yo no me operaba podía quedar en silla de ruedas. Y lo que yo menos quiero es eso, porque quiero darle un buen futuro a mi hija. Entonces, si la mamá está bien, la niña está bien. Alzar a mi hija, me lo habían prohibido, y también el tema de que no he conseguido empleo. Por el tema de la columna no es muy complicado usted poder conseguir un empleo. Con la reconstrucción que hizo el médico en la columna, sí. Ya puedo llevar una vida normal, puedo otra vez volver a seguir estudiando, posiblemente pueda conseguir un empleo en el que de verdad acepten una persona con esa condición. Lo que sí no puedo alzar a mi hija, pero sí puedo ya tener y pasar tiempo más con ella. El éxito de una cirugía también depende de los cuidados posoperatorios. Por eso el doctor Fabio Ortiz, ortopedista, quien operó a Juliet, nos cuenta hoy toda esta rehabilitación. Después de un procedimiento quirúrgico que se realiza tanto en pacientes jóvenes como en pacientes mayores, lo ideal es hacer una rehabilitación rápida. Normalmente lo que hacemos es damos un tiempo prudente, entre 2 y 3 semanas, para el manejo de los tejidos blandos, el proceso inflamatorio y la cicatrización de la herida, y ya posterior a esto iniciar un tratamiento de rehabilitación con terapias físicas sedativas, manejo antiedema, manejo con electroestimulación, y a medida que vamos evolucionando en el tiempo, después de la segunda o tercera semana de terapia física, empezamos con tratamientos para fortalecimiento muscular para vertebrar. ¿Por qué es tan importante no iniciar tan rápido el fortalecimiento muscular? Porque la falla del material o incluso algunas alteraciones después de la cirugía se pueden presentar en las primeras semanas después del procedimiento. Entonces hay que empezar de una manera paulatina para ir aumentando la fuerza que se hace la rehabilitación y no hacerla tan rápido, porque puede presentar fallas en el momento de una rehabilitación temprana e inmediata. Que hagan mucho caso a lo que dice el médico. Si les dice corset, por más que sea, por más de que se vayan a burlar, porque yo recibí burlas. Por ejemplo, ahorita que yo salí de cirugía, me fui por los lados de mi casa, me fui para la tienda y una niña se puso a mirarme y me dijo que yo era una niña especial. Y no, o sea, a mí no me importó el comentario porque es por mi bien. Si yo necesito utilizar el corset fue por mi bien, para no dañarme la cirugía y para dejar de sentir dolor. Pero sí, hacer mucho caso en lo que dice el médico, en los medicamentos, en lo del tema de la rehabilitación, las terapias, por más que duelas, por el bien de uno. Y empezar a hacer las cosas desde temprano para no llegar al caso de que sea más avanzado el problema y no se pueda hacer nada. A continuación conoceremos cómo prevenir los tan famosos dolores de espalda. Sigan conectados aquí en Cuidamos Vidas. Hacemos una pausa comercial. Bucaramanga, nos has acogido durante casi 2 décadas, permitiéndonos recorrer tus calles en una carrera por la salud. Y este 2022 no será la excepción. Nos estamos preparando para hacer vibrar tu corazón, traspasar fronteras y demostrar que juntos podemos contra cualquier obstáculo. Llega la media maratón de la FCB con su 19ª edición y esta vez por partida doble. Primero correremos y nos prepararemos con la carrera virtual que se realizará entre el 6 y 27 de agosto. Y después viviremos juntos de nuevo la energía de la carrera presencial con la media maratón Bucaramanga 400 años FCB que se correrá el próximo 23 de octubre. Infórmate más en
Como lo hemos visto a lo largo del capítulo, el dolor de espalda puede producirse a cualquier edad, tanto en niños como en adultos. Por eso es importante que conozcamos sobre este tema y cómo podemos prevenir enfermedades de la columna. El dolor lumbar se presenta con más frecuencia en mayores de 30 años por dos razones. Número uno, porque después de los 30 años el desarrollo normal implica deterioro. Todos nos vamos deteriorando después de los 30 años. Por lo tanto, los anillos y los discos de las vértebras se van gastando. Número dos, porque es la época de mayor productividad, por lo tanto trabajamos más, hacemos más cargas, más esfuerzos y eso nos lleva a un dolor de espalda. Hay otro grupo muy importante en el que hay dolor frecuente, que es el adolescente, 12, 14 años, también relacionado con las cargas, las maletas, las malas posiciones o los problemas congénitos de la espalda que son frecuentes y toca estar pendiente para detectarlos y tratarlos a tiempo. El dolor de espalda, efectivamente, lo más frecuente incluso es que sea un motivo de enfermedad laboral. ¿Por qué? Lo que les ha comentado previamente, después de los 30 años la mayoría de las personas llevamos mucho tiempo trabajando, llevamos 10 años trabajando con unas condiciones a veces no muy bien vigiladas desde el punto de vista ergonómico. Muchas empresas y la zona de seguridad y salud del trabajo no ponen cuidado con la ergonomía del trabajo. Y el trabajo de muchos es sentado al frente de un computador muchas horas. Tenemos que hacer las pausas, o hay personas que trabajan haciendo cargas, esfuerzos o caminatas y no tienen las medidas necesarias para controlarlo. Por lo tanto, en muchos casos, repito, es una enfermedad laboral. De las principales causas de dolor en niños, frecuentemente tiene que ver con la sobrecarga tanto en ejercicio y el uso de maletas o mochilas que tienen mucho peso. Frecuentemente dejamos a un lado los dolores en niños o los excusamos ocasionalmente en decir que esos dolores hacen parte del crecimiento o incluso son dolores frecuentes, y realmente en niños los dolores no son tan frecuentes. Los dolores de espalda en un niño, en personas por debajo de los 17 años, se consideran unas banderas rojas que hay que tener en cuenta para nosotros como médicos, hacer estudios más especializados y descartar patologías asociadas que pueden generar deformidades o de procesos degenerativos rápidos a futuro en estos pacientes. Estamos empezando a incursionar en las terapias biológicas y también otras ayudas como son el kinesiotaping o algunas medidas para ayudar a mejorar el dolor generado por el espasmo muscular alrededor de estas lesiones en columna. Hay que entender que la columna está en el eje central, manejamos el concepto del core, que es manejar el centro de gravedad. Mis recomendaciones generales para tratar de ayudar a los problemas de columna son: primero, mantener un buen peso; segundo, tener un muy buen tono muscular del abdomen, ya que el abdomen funciona como un restrictor o también ayuda a mantener el eje de la columna y evita que haya una sobrecarga de la musculatura paraespinal. Y otra cosa muy importante es el plan de estiramiento. Los estiramientos de los isquiotibiales ayudan mucho a evitar esas contracturas o ese esfuerzo de la musculatura de la columna lumbar para mantener al paciente erguido, y sin duda alguna el fortalecimiento muscular específico de los grupos de espalda. Bueno, ese parámetro lo podemos dividir en un plano deportivo, en un plano laboral. Es importante que en nuestros trabajos tengamos ergonomía, que tengamos buenas posturas. Las personas que trabajan sentadas todo el día aprendan a tener pausas activas para hacer estiramientos y mantener una buena postura en su actividad laboral. Las personas que trabajan o tienen trabajos pesados, pues deberían tener unas técnicas adecuadas para la manipulación de cargas. Solo el hecho de saber cómo agachar para recoger una estructura pesada es importante, y definitivamente pues estarnos chequeando y revisando cómo está nuestro parámetro de alineación es importante para el seguimiento de estos casos. Los tips para prevenir el lumbago son: en primer lugar, cuando estemos caminando, mantener una posición erguida, procurar siempre mantener el abdomen en posición contraída, evitar el uso de calzado demasiado alto. Cuando usemos peso que no sea de un solo hemicuerpo y muy pesado, entonces es preferible usar, por ejemplo, un morral que alterna el peso en ambos hemicuerpos. El segundo tip es la obesidad. Entonces hay que evitar aumentar el peso, porque el hecho de ser obeso produce sobrecarga en toda la musculatura del core o la musculatura central,
¿Qué otro tip? Evitar hacer movimientos repetitivos. Por ejemplo, si a mí me encanta el café y tomo café el desayuno, tomo café a la media mañana, después del almuercito, media tarde, por la noche, y tengo la tacita donde caliento el tinto en la última parte del buffet y tengo que hacer este movimiento para poder recoger la taza 8 veces al día, eso produce estrés en la musculatura lumbar y me va a producir dolor de espalda. ¿Qué evita otro tip para evitar el lumbago? Hay que hacer ejercicio, hay que usar más escaleras, hay que usar menos ascensores. Al ser un tema tan común el dolor de espalda, surgen muchas dudas en nuestros pacientes. Por ello los invitamos a seguir a la sección La Consulta, donde responderemos todas las preguntas que ustedes, los pacientes, nos han hecho llegar. El dolor de espalda, efectivamente, es un motivo de consulta recurrente. Yo creo que es el segundo motivo de consulta más frecuente, dolor de cabeza y dolor de espalda. Y la mayoría de las veces son dolores de corta duración. Corta duración para nosotros son 3 meses. Son dolores que van y vienen porque depende mucho de lo que yo esté haciendo, de mi descanso, de la cama, del colchón, de las posiciones que adquiero e incluso de si subo o bajo de peso. Entonces es una causa muy frecuente. Cuando yo tengo un dolor de espalda que dura más de 3 meses y no mejora, ese es un dolor que llamamos crónico y es muy importante consultar para definir qué daño hay y cómo se puede solucionar. Bueno, la lumbalgia como tal es el nombre que se le define al dolor en la parte lumbar, ¿sí?, de la columna. La ciática o la lumbociática hace referencia al dolor que genera o que se irradia a través de lo que es el nervio ciático. Sí pueden hacer ejercicio, pero previamente habiendo consultado a un médico donde puedan determinar la causa de este dolor y posteriormente hacer actividad física. Sí, totalmente. Obviamente, al tener más peso la espalda funciona mecánicamente, ¿sí? Entonces, son pequeñas palancas en donde se engranan todas para formar la parte de la bipedestación. Entonces, todas las cargas que se generan sobre esto va a afectar. Entonces, entre más peso, obviamente va a generar más carga sobre los músculos que van a soportar el peso de la persona. Cuando después de 3 días no pase, usualmente en nuestra población se maneja mucho ir a la farmacia a tomar analgésicos. Si estos analgésicos convencionales, que son los AINES, como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, no mejora, ¿sí?, la idea es consultar al médico para que puedan identificar si es simplemente un dolor mecánico o si ya hay algo más. Caminar es un buen ejercicio, una buena actividad, pero no como tal para la parte lumbar o para la espalda, ¿sí? Dado que ahí fortalecemos este tipo de músculos y lo que hay que hacer es elongar estos músculos. ¿Qué tipo de actividades se puede o es conveniente realizar? Aquagym, yoga, pilates, son actividades donde hay elongación de los músculos paraespinales y todos los músculos que son dorsales que están en la espalda. Por hoy hemos llegado al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y página web para que conozcan todo el contenido en salud que tenemos a disposición para cada uno de ustedes. Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.